Ahora mismo empezamos ya con el trabajo de los representantes de la cadena de producción. Fernando. Y en estos momentos van a hablar por los representantes de la producción, que va a ser, por un lado, Fernando Sanz de la Maza, de la Organización de Productores de Leche, como directamente ganaderos, y Fernando de Antonio por las cooperativas. La verdad es que las cooperativas, yo tengo que decir que también son industriales, pero en fin, ahora lo vamos a tratar como hay cooperativas, como sabéis, que son exclusivamente vendedoras de leche y hay otras cooperativas que son verdaderas industrias. Incluso en estos momentos el actual presidente de la FIAB es el director de una cooperativa, de una gran cooperativa láctea. Exdirector. Ah, bueno, vale. Perdón, creía que habías dicho de... No, que estaba de otra cosa. Ah, vale. O sea, sí, es una cooperativa que preside la FIAB. Quiero decir con esto que realmente hay cooperativas que son verdaderas industrias y además estamos encantados de que lo sean, porque es una manera estupenda de acercar la producción a las siguientes fases de la cadena de producción. ¿Quién queréis hablar antes? Fernando, ¿empiezas tú? Bueno, se supone que tenemos 3/4 de hora, así que apañaos. Yo voy a ser muy rapidito. Bueno, entre las medidas de la cadena de valor, tengo que decir que hay una medida específica para las cooperativas, entre las medidas de reestructuración. O sea que, bueno, en fin, supongo que Fernando hablará extensamente de ella o hablará de ella. Soy Fernando, es verdad, se me ha olvidado. Fernando de Antonio, no soy presidente de las cooperativas. Perdóname un minuto. Fernando de Antonio, aparte de lo que él diga, yo quería decir que lleva toda la vida trabajando como técnico en el sector lácteo, ha sido responsable en organizaciones de agricultores, de ganaderos y ahora en las cooperativas, de todo tipo de negociaciones respecto a la leche, tanto de la participación en las cosas de la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, como dentro de España. Y está en permanente contacto con las cooperativas a las que no para de dar charlas por toda España. Bueno, buenos días a todos, otra vez. Bueno, por el tiempo que tenemos y por lo que me dijo la organización, yo voy a centrarme en una exposición cortita y voy a centrar en las oportunidades para el sector más débil de la cadena, que es la producción. Ponemos más débil porque lo dice la propia Comisión Europea. A mí no me gusta nosotros reconocerlo, pero la propia Unión Europea en sus memorándums siempre dice que el sector más débil de la cadena es la producción. Entonces, evidentemente, el sector lácteo, estamos con ganaderos y gente del mundo lácteo, todo el mundo dice que su sector es el sector más importante, más complejo. Cuando estamos hablando de producciones lácteas, aquí sí que se da esta circunstancia. Es un sector complejo, el hecho de que tenga que vender todos los días el producto le diferencia de otros sectores, su peso político. Si hacemos contabilidad en el Parlamento Europeo de las preguntas que ha habido en el sector lácteo, es el sector que más preguntas ha hecho en el Parlamento desde que entró la democracia, el sector lácteo, porque es un sector muy político, es un sector que crea muchísima riqueza y entonces es un sector que una crisis como la que hubo en su momento hace 2 o 3 años motivó una serie de medidas específicas para el sector. Yo voy a contar los 3 ejes de actuación en los que estamos trabajando exprofeso para el sector lácteo. Yo no he puesto el tema de la ley de integración cooperativa, que creo que es importante, pero creo que es un tema, que si queréis luego hacemos una pregunta, pero me he centrado en los 3 temas que creo que en estos momentos se puede estar trabajando para mejorar o evitar esta debilidad del sector. Un sector complejo como el lácteo no puede tener solo una solución. Sería de ingenuos. Es un sector complejo, lleno de luces y de sombras y la que requiere actuaciones que a veces parece que no van dirigidas a la misma diana, pero que van.
Y yo creo que los tres ejes importantes son el paquete lácteo, que soy el que más me voy a centrar, el convenio de colaboración con el Magrama, que mi organización tiene, y otras para la mejora de la eficacia de la cadena, y que creo que el subdirector José Miguel ha hablado con él. Yo quiero simplemente dar dos pinceladas sobre él, porque no vamos a repetir lo que ya ha dicho. Y luego, evidentemente, el sector lácteo no está fuera de la cadena alimentaria, y creo que las medidas para mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria son importantes, máxime cuando se está siempre hablando y se ponen ejemplos en las reuniones que ha habido con los políticos, con todos los que están participando, en el que una de las mejoras del funcionamiento de la cadena alimentaria, y con esto es lo que voy a decir de este punto, es el tema relacionado con las prácticas que se pueden supuestamente abusivas, sectores sensibles, que siempre cuando se habla de estos casos siempre se ponen dos sectores, la leche y el aceite. Siempre se ponen estos dos sectores como sectores en los que, digamos, se producen o se concentran la mayoría de las prácticas que pueden ser consideradas, digamos, que perjudican al sector productor. Y llega a tres conclusiones que han tardado mucho en desarrollarse, y la que dice que los tres ejes de trabajo son la regulación de las organizaciones de productores con un fin específico, la mejora de la capacidad de negociación del que se supone que es el sector más. Es decir, que las organizaciones de productores son para mejorar la capacidad de negociación. La otra figura que crea gran controversia son los contratos. Los contratos, la Unión Europea dejó bien claro que era mejorar la transparencia. Yo me he cansado de decir que los contratos no mejoran la capacidad de negociación, ni se han creado para eso. El que diga que los contratos mejoran la capacidad de negociación está mintiendo. Ahora, han sido tantos los que han mentido a este respecto que yo no sé si el que estoy equivocado soy yo, dado que han dicho más gente que los contratos mejoran la capacidad de negociación. Están pensados para dar transparencia y, de hecho, en estos momentos nos estamos dando cuenta de que se está surgiendo con los contratos algo que era para lo que estaban hechos y la gente se negaba a ver. En estos momentos, la Administración española sabe algo que no sabe de ningún sector: el precio al que se paga real la leche al ganadero. Pero cuando digo el precio real, no es el que decimos en los bares, no es el que dice la industria, sino es el que está escrito en un papel. Y lo que se escribe en el papel se lee, para bien o para mal. Y eso lo sabe la Administración central y autonómica en estos momentos de todos los productores y de todas las industrias. Tiene aquí una gran capacidad de negociación con las industrias y con los productores, si quiere. La documentación, esto no existe en ningún sector. Ningún sector. Bueno, sí, la leche de oveja y la leche de cabra, pero bueno, ni consideremos. Y luego el último agente son las organizaciones interprofesionales, como el mandato de lo que también dio la Unión Europea, un poco, yo creo, influida por Francia, que es la que tiene la organización interprofesional más importante, como apoyo a los agentes del sector para dar información neutral sobre aspectos que pueden mejorar la información de los agentes a la hora de sus relaciones contractuales, es decir, informaciones de precios, estadísticas, jamás para poner precios. Este es otro tema que siempre, junto con los contratos, se ha visto. Ya creo que afortunadamente, bueno, afortunadamente no ha sido a golpe de informes de la Comisión Nacional de la Competencia, la que los agentes que estaban en la interprofesión se han dado cuenta que la interprofesional no puede poner precios. Que lo hace en Francia me parece muy bien, y a mí me gustaría hacerlo a mí, pero a mí mi Comisión Nacional de la Competencia cada 2 por 3 nos manda un informe y nos dice: como habléis de precios, pues ya sabéis lo que os va a pasar. Para nosotros, y lo que yo quiero centrar aquí, es en el tema, al margen de los contratos, que creo que es un tema muy importante, que las cooperativas han participado abiertamente en su difusión, con la particularidad de que las cooperativas per se no tienen la obligatoriedad de hacer contratos, porque la propia normativa comunitaria te dice que las cooperativas no tienen que hacer contratos, pero sí que es verdad que las cooperativas, si bien no tienen que hacer contratos, las cooperativas comercializan aproximadamente, por datos del FEGA, el 40% de la leche producida en España, del cual no llega al 20% el que transforman.
Lo otro lo venden como leche líquida a industrias, con lo cual el contrato entre la cooperativa y la industria tiene un peso muy importante a la hora de la formación del precio. Y dado que el paquete lácteo obliga a que todas las leches líquidas que se vendan en este país tengan que tener el contrato ya no entre ganadero e industria, en este caso entre cooperativa e industria, tiene un peso muy importante. Pero para nosotros, como cooperativas, hemos creído que uno de los aspectos y en los que estamos trabajando y en el que yo también personalmente es en el papel de las organizaciones de productores. Las organizaciones de productores es un instrumento que nosotros consideramos que es necesario para lo que la propia Unión Europea ha dicho, mejorar la capacidad de negociación del sector productor. Y cuando estoy refiriendo, y ya hablo de cooperativas, me refiero al papel que tenemos a la hora de vender nuestra producción, ese 20% que no transformó a la industria. Hay un debate muy siempre, incluso en el seno de mi organización, con respecto al papel de si cooperativas grandes, cooperativas pequeñas, cooperativas medio pensionistas. Evidentemente, ni ser grande ni pequeño tiene que ver con la capacidad de ejercer una influencia positiva donde están ubicadas en el medio rural. Hay cooperativas grandes que están en el medio rural y no tienen un efecto muy bueno, y hay cooperativas pequeñas que en el medio rural tienen un efecto muy bueno, aun siendo pequeñas. Pero lo que no me puede negar nadie en un sector globalizado como el de la leche, que es paradigma de globalización, es decir, Tosen en Nueva Zelanda y me lo constipo yo, en el que ya no hablamos, a veces yo también lo digo, de que si la leche de España, que si España, no existe el mercado español de la leche, ni el francés, ni existe el mercado europeo. Entonces, un mercado globalizado, ahí, si tú quieres tener alguna práctica económica que tenga efecto de mercado, sí que ya tiene un peso específico el volumen que estás negociando. No digo que se asocien o que se fusionen o que se creen las cooperativas, digo que tengan acuerdos económicos para la negociación. A ellas sí que nadie me puede discutir que si yo no tengo un volumen importante, puedo en una negociación al que le voy a vender la leche, influye muchísimo la cantidad de leche que voy a negociar. Ya no estoy hablando del efecto en el medio rural, ni estoy hablando de las relaciones socio-cooperativas. Estoy hablando de que para yo poder tener capacidad de negociación, necesito tener un volumen importante para poder hablar de condiciones recogidas, y esto es lo que me da la OP en estos momentos. Para nosotros la OP y la apuesta que hizo la Administración en el caso de la leche de vaca, elevándolo a 200.000 toneladas para poder hacer una organización de productores, cantidad que también tuvo un debate importante dentro del seno de mi organización. A mí como técnico me preguntaron que cuál era el volumen que yo consideraba que tenía que ser el mínimo que tenía que tener una organización de productores, y yo, pues no sé si es porque la leche se da mucho en Galicia, dije que un volumen que no permitiera a una comunidad hacer una sola, sino que tuviera que pactar con otra, pero no me dejaron. No dije ninguna cantidad, pero ya dije lo que pensaba de lo que tenía que tener el volumen que tenía. No me dejaron y se quedó en 200.000, que ya es un volumen importante. Para nosotros, ¿por qué es un volumen importante? Porque nos ha permitido, luego como verás, nosotros estamos constituyendo organizaciones de productores. Para nosotros tienen que ser entidades de carácter económico con estas finalidades que dice la propia Unión Europea, y para ello nosotros ya estamos procediendo al registro de algunas organizaciones. Hemos hecho con una gran organización interna, con algo muy importante que cuando alguien aborda una organización de productores se le olvida, que es que tiene que tener unos estatutos claros. Lo que no se puede hacer en una agrupación de interés de estas como las OPEs, que los estatutos no estén claros. Cómo se toman las decisiones, quién toma la decisión, cuánto se paga. Aquí no hay nada gratis, porque estamos hablando de dinero y de vender leche. Estos estatutos claros nos han costado, perdonadme la expresión, Dios se ayuda hasta en mi propia casa para hacerlo. Las OPEs que se están constituyendo en el ámbito cooperativo, salvo la de Andalucía, son de ámbito de cooperativas de segundo grado. Es una estructura que para que
el que es foráneo al mundo de las cooperativas puede ser complejo, pero los que estamos en el mundo de las cooperativas pues es un corsé en el que nos sentimos, digamos, más o menos cómodos. Y luego estas OPs también tienen que tener un plan estratégico muy claro. Y el plan estratégico que tienen las OPs que están constituyendo cooperativas se centra sobre todo en una serie de temas, y uno es elaboración y negociación de contratos para dar estabilidad. Y aquí es importantísimo el tema del volumen que estás negociando por cada operador. Lo primero que hemos hecho en las organizaciones de productores es coger cuánto vendes a esta industria, cuánto vendes a esta industria, y las negociaciones se hacen y se plantean en función de lo que el grupo de la OPE vende a una industria. No es lo mismo si le vendes una cantidad que si le vendes otra. Luego también hay un tema importantísimo que se olvida en las organizaciones de productores, que se les olvida a muchos. Una de las cosas que tienen las organizaciones de productores y que todo el mundo pasa de soslayo porque se centra más en la maldita negociación de precios, como si la rentabilidad de las explotaciones fueran los precios, pero ese es un vicio que no creo que nos vayamos a quitar. Siempre hablamos de precios, nunca de rentabilidad de las explotaciones. Lo que estamos trabajando ahora es la mejora de la eficiencia de esos ganaderos y esas cooperativas. Y uno de los temas que estamos entrando es el control y reorganización de las rutas de suministro. Tenemos un caos de las rutas de suministro de 3 pares. Eso puede mejorar muchísimo y estamos de lleno también en ese tema. Es uno de los planes estratégicos de las OPs, centralizar las recogidas y, sobre todo, porque en eso se va a mejorar la eficiencia. Hay más temas en el plan. Y luego está el último, y que no por ser el último que digo es el menos importante, que también la propia Unión Europea ya está, no en principio lo insinuaba veladamente y ahora claramente. Desde la reforma del 2000 de la política agrícola común y sobre todo en el reglamento de la Organización Común de Mercado, la Unión Europea está dando pasos hacia una liberalización, a eliminar los instrumentos de regulación del mercado, digamos, oficiales. Me refiero a compras de intervención, es decir, que está, digamos, quitándose el lastre y está queriendo que el sector privado sea el que actúe o el que toma esa medida de regulación de los mercados. Y en este punto, por eso, la propia Unión Europea o muchos expertos hablan de la importancia del sector privado en esta regulación y piensa, y de hecho en algunas propuestas de la reforma de la OCM, aunque no se han materializado todavía, se habla de la importancia de las organizaciones de productores no solo en la leche, sino en otros sectores, como en frutas y hortalizas, que ya lo tienen más regulado, pero tienen a otros sectores, para que sean instrumentos en un futuro, y más en el sector lácteo, que a partir del 1 de abril del 2015 no va a haber cuotas lácteas, que sean instrumentos capaces de regular la oferta a la industria. Y cuando digo regular la oferta a la industria, me estoy refiriendo no solamente a la hora de vender el producto, sino que sean realmente gestores de la regulación de la oferta en general. Esto, que en principio es muy positivo, pues sí, una patata envenenada, un regalo envenenado, perdón, pero digamos que es un reto importante, y aquí también sí que tiene importancia el volumen de la organización. Si tú quieres regular la oferta y tienes un volumen pequeño, también estás condenado al fracaso. Estos son los 3 aspectos importantes del plan estratégico que coincide en todas las organizaciones de productores que nosotros estamos constituyendo. Desde Cooperativas Agroalimentarias somos conscientes, y ya lo he dejado entrever cuando he dicho el tamaño de las organizaciones de productores mínimos. Si por mí hubiera sido, no hubiera dejado que hubiera existido ninguna organización de productores de ámbito autonómico, pero no tengo peso. Evidentemente se han constituido con ámbito autonómico, mayormente, aunque se han metido algunas otras comunidades, pero sí que me ha dejado una herramienta la propia Unión Europea, que es la Asociación de Organizaciones de Productores. Este instrumento es tanto más importante como la propia Organización de Productores. Para algunos temas es importantísimo también que estas asociaciones de organizaciones de productores se agrupen en una asociación,
porque estamos hablando de algunos temas que sería importantísimo que ni con el ámbito de las 200.000 toneladas se podrían hacer. Estamos ahora en estos momentos en la constitución de esas asociaciones de OPEs en la que, digamos, estamos viendo una serie de mecanismos que están ahí recogidos en lo que se podría intentar trabajar o colaborar. Vuelvo a decir que la Asociación de Organizaciones de Productores es el paso siguiente que la propia normativa te da y que nosotros creemos para poder hacer más eficaz los propios principios de la propia organización de productores. Sobre todo pues, en la gestión de la oferta, pero también en la negociación de los modelos de contratos. Imaginaros que todos los contratos más o menos de distintas organizaciones de productores con distintas industrias, hubiera un foro donde se pudiera debatir modelos, primas, cantidades, todo eso beneficia al tema. En estos momentos, aunque con el tema de las organizaciones de productores que hay en estos momentos registrados, hay un poco de lío, porque el tema de la base informática para ello, PROLAC, pues está funcionando, pero digamos que no es fácil. Aquí simplemente están las que, digamos, existen en estos momentos. Las que tienen el asterisco son de base cooperativa y la única que no es de base cooperativa, que hasta que yo sepa está registrada, es ULEGA en Galicia. Luego está Lactoscope, que tiene mayoritariamente cooperativas en Castilla y León y una cooperativa en Cataluña, que conocéis todos. APROLAC, que está en Galicia. La OPL del Sur, que tiene una estructura algo más compleja. Y la Acturale, que es una cooperativa, una OP de producción integrada de Navarra, que se hizo desde el principio. Aquí falta, porque no estamos en leche de vaca, la primera OP que se constituyó en España, que es del ámbito del ovino de leche, que es el consorcio de ovino de Zamora, de Castilla y León, que fue la primera OP que se constituyó. Lo que pasa es que no la he puesto aquí. Bueno, aquí están. Entonces, yo con esto acabo con el tema de las OPs. Para nosotros el paquete lácteo es básico, sobre todo en el ámbito de las organizaciones de productores. 5 minutos, ya acabo. Para nosotros las OPs tienen que ser entidades económicas. Sé que se pueden hacer OPs que no sean entidades económicas. Estatutos claros, finos, claros, vocación, como ya os he dicho, de una estabilidad en los contratos, una regulación de la oferta, necesidad de asociaciones de OPs para algunos fines en un futuro, como puede ser la retirada de producto, y los contratos como instrumento para visualizar. Nosotros hemos apostado por los contratos. Si luego en la ronda alguien quiere preguntar sobre el tema de los contratos, no tengo ningún problema en contestar, igual que si hay alguna pregunta también con respecto a la interprofesional láctea. Yo no soy miembro ejecutivo de la interprofesional láctea. Si me hacéis una pregunta que sea compleja, pues no os la podré responder, o saldré por peteneras, pero yo no soy ejecutivo. Ya me lo han recordado varias veces que yo no tengo poder ejecutivo en la interprofesional láctea. De hecho, ni participo en la Junta, no soy ni siquiera vocal. Y otra cosa que quería comentar, que es un tema, que es el convenio, que creo que esto lo ha hablado. Entonces, el convenio no voy a... está en la presentación, pero yo sí que quiero decir que este convenio con el Magrama, que es complicado, proceloso, difícil, pero está teniendo, digamos, que un efecto que a lo mejor no se está materializando, pero yo creo que está mejorando la capacidad de... Primero, ha evidenciado algo muy importante, la apuesta del Ministerio por aclarar el tema del sector lácteo. Apuesta que ya veremos si al final lo logra o no, pero desde luego la apuesta es clara. Y luego también, ya no me voy a centrar en las líneas de actuación porque ya lo ha comentado, pero sí que quiero hablar de algo muy importante que también habrá hablado José Miguel, que es lo de productos lácteos sostenibles. Los productos lácteos sostenibles, que es un término incluso complejo, porque ¿qué es sostenible? Ayer hubo una reunión en un informe que ha hecho Deloitte
sobre el tema del concepto de sostenibilidad por el consumidor. En este país cada uno sostenible entiende de una manera distinta. Productos lácteos sostenibles, nos encontramos ahora que a lo que nosotros nos ocupa y lo que podremos evidenciar si sale que un producto lácteo sostenible, cuando lleve este anagrama, que ya veremos, para nosotros creo que lo importante es esto. Todo aquel que lleve el lema de producto lácteo sostenible, se puede decir claramente que está elaborado con leche producida en España. ¿Cómo se controla eso? Hay mecanismos facilísimos, el más importante es el letra Q. Hay otros sistemas con los cuales se garantiza que todo el que lleve el logotipo está hecho con leche producida en España. Y el segundo y más importante también es que todas las industrias que lleven este logotipo habrán realizado contratos, es por norma, tienen que hacerlo, pero con un precio y con un sistema de contratos que apoyen la sostenibilidad del sector y apoyen la producción en el medio rural, ganadero, a medio y largo plazo. Con esto quiero decir, y voy a poner un ejemplo, que si hay una industria, y perdona si Luis Calabozo me tira agua a la cabeza, en la que tiene contratos, y todos estos contratos tienen una duración de un mes, que me venga a mí alguien a decir que esos contratos son de sostenibilidad. Si la Administración le da el logotipo de sostenible a una empresa en la que se puede verificar que todos los contratos son de un mes, pues habrá alguien al que se le pueda decir, pues si esto es sostenibilidad, que venga Dios y lo dé. ¿Por qué? Porque los contratos de un mes es un sistema para cargarse el fin de los contratos, que es que el ganadero pueda saber antes de entregar la leche el precio que va a tener. El contrato de un mes lo que está haciendo es banalizar el contrato. Jamás un contrato de un mes podrá ser considerado como un contrato sostenible. Ahí ha sido una apuesta importante por el Ministerio y ahí es donde hay que estar. Todo el que lleve ese logotipo es leche española, vosotros veréis que eso es importante, y que luego ese contrato permite la sostenibilidad del sector. Y la sostenibilidad del sector ya no está tanto en la discusión de si el precio es bueno para uno u otro, que eso es más complejo, pero desde luego las condiciones del contrato y sobre todo el tema de la duración del contrato es un factor fácilmente entendible por la gente que un contrato de un mes no es sostenible. Yo con esto acabo, creo que si hay alguna más pregunta en la mesa, estoy abierto a cualquier pregunta y nada más. Muchas gracias, Fernando. Seguimos con esta misma mesa y tiene la palabra Fernando Saíz de la Maza, que es ganadero desde el año 85, que ha sido presidente de ProLike y ahora es secretario general de la OPL. En fin, tiene una gran experiencia y además están, aparte de luchando por estar en la interprofesional, están luchando por crear una OPL de la que supongo que también nos vas a contar. Tienes la palabra. Bien, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Desde el sector de la producción empezaremos por el final que nos ha dejado nuestro tocayo Antonio, y es efectivamente los contratos. A ver, los contratos, su idea y su obligatoriedad en el caso español es que está fijado por ley, que el terminio, el plazo es exactamente de un año. Tiene que dejar bien claro el contrato que durante el plazo de un año, cuál va a ser la cantidad que un productor de leche hemos de llevar a cabo a una industria y los indicadores de los diferentes precios que puede haber en ese contrato, pero siempre en el plazo de un año. Esto es un incumplimiento actual que es nuestra, aprovechando este foro, nuestra máxima exigencia. Por otro lado, por los datos que tenemos, un 75% de la leche está bajo contrato. Bien, pero es que ese otro 25% que hoy no está bajo contrato
resulta que es el 50% de la producción nacional, que está sin contrato actualmente. La obligatoriedad del contrato se inició en abril del año pasado. Actualmente, si salían las inspecciones, habría que demostrar que el contrato que tenemos, la fecha es de abril del año pasado. Y a más, que el contrato tiene temporalmente ese año de validez. Actualmente estamos incumpliendo la normativa. Esta es nuestra mayor exigencia y queremos trasladar aquí a todos los agentes del sector para que esto se cumpla. Pero, como decía también Fernando de Antonio, pues si la ilusión es ese paquete lácteo, ese descubrimiento que el grupo de alto nivel plasmó en una normativa europea, resulta que hay países que han decidido que el contrato no tiene que ser obligatorio. Entonces, ¿para qué hemos hecho el paquete lácteo? ¿Para qué hemos generado toda esta estructura normativa cuando resulta que países como Alemania y como los Países Bajos deciden que el contrato no es obligatorio? Bien, ¿qué pasa? ¿Que hay grandes cooperativas en estos países que como que los socios de las cooperativas son los propios productores y además estas cooperativas son transformadoras, pues no hace falta que haya contrato? Bueno, pues esto vuelve, entendemos, a deslegitimar el sistema que se ha querido desarrollar desde Bruselas. En cambio, países, se lo está pensando Portugal, como España, Italia y Francia, sí que han prevenido que el contrato ha de ser obligatorio. Tampoco ha habido una idea común, porque en el caso francés, en un origen, se pensaba o se pedía que el contrato fuera a 5 años vista. Al final, no va a ser así. Entonces, claro, estamos todos en el mismo barco, estamos todos en Europa, pero la normativa parece ser que deja unos resquicios para que esto acabe incumpliéndose. Dicho esto, que son los dos pilares básicos del paquete lácteo, y aquí si no hay unanimidad, esto no tiene ni pies ni cabeza, pues si cogemos la producción nacional que tenemos establecida hoy por hoy con la cuota lechera y lo dividimos en 200.000 toneladas, podrían aparecer del orden de 37 OPEs en España. De aquí que, aparte de las 4 que ya están actualmente registradas, pues nosotros, la OPL, estamos ya en el desarrollo para el registro de una nueva OP, sobre todo transnacional. Tenemos productores en todas las cuencas lecheras, en todas. Las cuencas lecheras españolas también son muy claras y hay industrias repartidas en todas las cuencas y productores en todas las cuencas, que es la forma más, en definitiva, fácil de conseguir que la leche no viaje tanto, que es otro de los grandes problemas que actualmente la industria pues, favorece, que realmente leche de una comunidad viaje a otra y viceversa, en vez de intentar hacer la teoría del kilómetro cero, y es dejar la leche lo más cerca posible de donde están las industrias. Claro, esto si no hay un árbitro, que es una gran OP, entre industrias es complicado que se pongan de acuerdo para evitar que la leche viaje tanto. El origen de las OPs, según la normativa, puede ser dos. Por un lado, recibir de los propios afiliados a esa OP el mandato de coge mi producción o parte de ella y busca el mejor contrato para la misma, y esto sería una solución sin que la OP tenga propiedad de esa leche. Y la otra opción es que la OP realmente pueda adquirir esta leche, ya la tiene en su bolsa, y la propia OP es la que ha hecho el contrato con el productor y luego ofrece esa leche a una industria. Porque una teoría que no está escrita es que realmente a una industria compartir ganaderos pues no es que sea una práctica que estén habituados a realizar o a proteger. Entonces, la teoría de la OP en este sentido pues
es fabulosa para conseguir que haya un sentido lógico a que un ganadero que quiera aumentar su producción, sobre todo a partir del 2015, si desaparecen las cuotas lecheras, un tema que también luego debatiremos. Entonces, si un ganadero quiere producir más leche y la industria a la cual está llevando la leche le dice que el límite bajo contrato lo tienes aquí, entonces, claro, muy bien, yo sigo tus límites, a ti como industria, y yo como productor, mi límite lo quiero aumentar y sé que puedo colocar mi leche en otro sitio, entonces quiero ampliar. Yo también quiero levantarme de ese veto y quiero ser lo máximo rentable posible para hacer una explotación lo máximo mejor de costes. Que, volviendo a lo que decía Antonio, a veces lo que no estamos haciendo hincapié es realmente no en cobrar la leche muy cara, sino realmente en conseguir una leche en el mejor sentido de producción, no a bajo coste, pero sí al mejor coste posible. Y hoy una de las teorías es, a veces, aumentar la producción, otras no. A lo mejor un robot con 60 vacas puede ser tan o más rentable que una explotación ordeñando 2.000. Entonces, quiero decir que todos los modelos caben a la hora de conseguir llevar a cabo una explotación ganadera. Volviendo al tema de las cuotas lecheras, bueno, ahora ha aparecido en la comisión una idea que ha surgido de la European Milk Board. Aquí tenemos un representante de la misma, Jean-Louis Nabot, ganadero francés de Bretaña, que está aquí sentado, vicepresidente de la APLI francesa. Y entonces ha salido una idea que la comisión la ha recogido, y es el poder pedir una reducción voluntaria hasta el 5% de la producción de un ganadero. Y dice que lo van a estudiar. Bueno, parece ser que en el mes de septiembre se va a reunir de nuevo todo el grupo de alto nivel en Bruselas, y esta teoría dice que sería que los ganaderos que deseen puedan reducir hasta un 5% su producción en el año en curso y recibir a cambio una compensación económica. Pero que esa compensación económica no sería una ayuda que vendría de la propia administración, sino que sería el peaje que pagaría aquel ganadero que realmente quiere aumentar su producción por encima de, y aquí volvemos a lo de siempre, ¿pero van a desaparecer las cuotas o no van a desaparecer las cuotas? Entonces, si la teoría es de que al desaparecer las cuotas lo que aparece realmente es el contrato, y el contrato es el que va a regular la oferta y la demanda, pues entonces que alguien defina ya la situación, qué camino ha de coger. Pero si los contratos resulta que en Alemania y en Holanda no van a ser obligatorios, pues entonces ¿dónde va a estar el sistema para conseguir conocer qué tipo de producción hay que hacer? El mercado no se puede dejar libre, porque el mercado, si lo dejamos libre, se hunde constantemente. El mercado tiene que tener unos límites, y el mercado, como dice el grupo de alto nivel, lo que consigue con su teoría es que la oferta y la demanda vayan de la mano, y de esta forma la mejora de precios sea constante y permanente. Por mi parte, yo ya pasaría directamente